¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un poco de lo que es polifarmacia y el arte para la de prescripción. Como índice tenemos un poco de un caso clínico, introducción, definición, fundamentos para una farmacoterapia racional, un poco sobre de prescripción y terminamos con unas conclusiones. Quiero presentarles el caso de la señora Patty. Ella es una mujer de 85 años, diabética, hipertensa, tiene poliartrosis, incontinencia urinaria, gastritis, EPOC, asma, sufre de ojo seco, estreñimiento e insomnio. Dentro de su medicación habitual, la cual quiero que recuerden para más adelante, utiliza metformina, glibenclamida, hidroclorotiazida, el carvedilol, salbutamol, salmeterol, bromuro de ipratropio, naproxeno, omeprazol, alprazolam, oxibutinina, ipromelosa y el bisacodilo que lo utiliza de manera condicional. Entonces, como vemos, tiene una gran cantidad de medicación, ¿no? Ahora, un poco de introducción, ¿no? ¿Por qué es que es importante hablar de polifarmacia? Ahora, ¿por qué? Porque en realidad la población está envejeciendo y cada vez atendemos pacientes más mayores y estos pacientes muchas veces tienen diferentes enfermedades crónicas y tienen muchas presentes, ¿no? El 40% de los adultos mayores de 65 años va a tomar entre 5 y 7 medicamentos y el 18% de los pacientes pues toma más de 10 medicamentos, aunque no lo crean. Y esto trae diferentes consecuencias clínicas, como por ejemplo caídas, confusión, hospitalizaciones, deterioro funcional, interacciones entre medicamentos y prescripción en cascada, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Entonces, ¿qué es polifarmacia? Existen diferentes denominaciones, diferentes formas de definir lo que es polifarmacia, pero bueno, nos referimos a un uso crónico de múltiples medicamentos o como un uso innecesario de medicamentos. Ahora podemos decir, pero son más de 3 medicamentos, más de 5. Pues en realidad hay diferentes literaturas, como lo menciono, la OMS considera más de 3 medicamentos, hay muchas bibliografía que mencionan más de 5 medicamentos. Lo importante aquí es que el paciente utiliza varios medicamentos y que estos medicamentos están siendo utilizados de manera inapropiada, que se conoce como una prescripción potencialmente inapropiada o una polimedicación inadecuada. ¿Y a qué se refiere la polimedicación inadecuada? Pues cuando damos un medicamento, pero no tiene una indicación que sea basada en evidencia. Como médicos estamos obligados a regirnos en la medicina basada en evidencia, ¿no? Ahora, uno o más de estos medicamentos no van a lograr los objetivos terapéuticos que yo pretendo alcanzar en el paciente. Y para esto también tengo que trazarme objetivos terapéuticos enfocados en el paciente que estoy evaluando. Uno o la combinación de varios de estos medicamentos supone un riesgo inaceptable o pues presenta muchos efectos adversos. O de repente el paciente no está dispuesto o no es capaz de tomar la medicación como se le ha indicado, ¿no? Ahora, la probabilidad de desarrollar una reacción adversa a medicamentos aumenta de manera exponencial conforme lo hace el número de fármacos. Y hay una asociación directa entre el número de medicamentos con la severidad de la fragilidad y también de la mortalidad en los pacientes. Para que tengamos un poco más claro esto, si es que yo estoy utilizando 2 fármacos en un paciente, pues tengo un 6% de riesgo de presentar interacciones. Pero ¿qué pasa si utilizo más de 5 medicamentos? Pues tengo 50% de probabilidad de hacer riesgo de interacción. Y si tengo 8 o más, como es una alta proporción de pacientes mayores, tengo ya casi un 100% de riesgo de generar alguna interacción medicamentosa, ¿no? Y lo que mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Qué es la cascada de prescripción? Es cuando se empieza a tratar el efecto adverso de un medicamento. Por ejemplo, utilizo un fármaco uno y este fármaco me genera un evento adverso y para ese evento adverso, pues introduzco otro fármaco y este nuevamente me genera otro efecto adverso y bueno, pues introduzco otro fármaco para ese evento adverso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos o en qué me baso para decirles de que tenemos que tener una farmacoterapia racional en geriatría? Y aquí hay 3 puntos claves, ¿no? Primero, que el cuerpo cambia, ¿no? El envejecimiento me lleva a cambios en los diferentes sistemas de una persona mayor. Y con esto se ven cambios dentro de la farmacocinética y dentro de la farmacodinamia. Ahora, también van a cambiar los objetivos terapéuticos, ¿no? Yo tengo que enfocarme en la paciente, ¿no? O en el paciente. Y mi foco tiene que estar en la calidad de vida, en mantener
funcional a este paciente y en los síntomas que está presentando, ¿no? Ahora, y tenemos que también tener un enfoque centrado en la persona, ¿no? Conversar con el paciente y ver qué es lo verdaderamente importante para él o qué está buscando él con ese tratamiento, ¿no? Dentro de las modificaciones que les menciono y que es bastante importante de resaltar, son los cambios farmacocinéticos y los cambios farmacodinámicos. ¿A qué se refiere esto, no? La farmacocinética es qué es lo que mi cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinamia es qué es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Cómo se ve esto de diferente en un adulto mayor? Pues hay diferentes cambios a nivel de las diferentes etapas de la farmacocinética, como por ejemplo a nivel de la absorción, que puede estar reducida porque puede haber una menor motilidad o porque cambia el nivel de acidez en el estómago, por ejemplo, ¿no? A nivel de la distribución, pues recordamos que, como seguramente lo han presentado en ponencias previas, disminuye la masa muscular, aumenta la grasa corporal del paciente, lo cual aumenta el volumen de distribución y la vida del fármaco, sobre todo los que viajan a nivel o unidos a la grasa, ¿no? Disminuye la concentración de albúmina, lo cual me da un aumento de la fracción libre plasmática de algunos fármacos y eso me lleva también a menor seguridad, ¿no? Sobre todo con los fármacos hidrosolubles, ¿no? A nivel del metabolismo, pues también el hígado cambia, ¿no? Se vuelve más pequeño, disminuye el flujo hepático y disminuye también el metabolismo de primer paso, ¿no? Lo que aumenta la biodisponibilidad de algunos fármacos y también el riesgo de competencia entre fármaco-fármaco generando diferentes interacciones. A nivel de la excreción, disminuye la función renal, lo cual hace que disminuya también la eliminación de los medicamentos. Por lo tanto, si elimino menos medicamentos, tengo más riesgo de acumulación del fármaco y más riesgo también de niveles tóxicos. Aumenta la sensibilidad a medicamentos, sobre todo al nivel del sistema nervioso central. Ese es el principal cambio al nivel de la farmacodinamia, por eso es que es tan importante que cualquier fármaco que utilicemos en un adulto mayor, pues empecemos con dosis bajas y vayamos muy lentamente hasta y vigilando al paciente y viendo que éste tolere los fármacos, ¿no? Hay más riesgo de hipotensión, de hipoglicemia y de efectos adversos. Ahora, un poco sobre de prescripción. En realidad, ¿qué es la de prescripción? Es hacer una intervención planificada y supervisada para poder reducir o en todo caso suspender medicamentos que ya no le están generando ningún beneficio al paciente o quizás le están generando algún tipo de daño. Existen diferentes barreras para esto, ¿no? Como por ejemplo, de parte de los pacientes, ¿no? Está el clásico paciente que siempre piensa que el médico que me receta más medicamentos, pues es el mejor, ¿no? O se va contento de una consulta porque el médico le recetó más pastillas, ¿no? Ah, ya, y a veces piensan de que eso para él va a ser mejor, ¿no? Otra barrera para el suspender o de prescribir fármacos es la incertidumbre, ¿no? Pero si me está quitando el médico un medicamento, ¿qué me va a pasar? ¿No? O de repente me voy a poner mal, ¿no? O de repente el médico ya no me quiere tratar, ¿no? Esas son las principales barreras que presentan por parte de los pacientes, ¿no? Y esto también va de la mano con la falta de educación respecto a de prescripción en los mismos pacientes, ¿no? De parte del personal de salud, pues la principal barrera diría yo que es la falta de capacitación, ¿no? El temor también a descompensar enfermedades, ¿no? De repente, uy, si yo retiro este fármaco puede que se descontrole la presión en mi paciente o que no controle bien las glicemias, ejemplo, ¿no? O el clásico, mejor no tocar lo que funciona, ¿no? Y a veces vemos ahí el que se sigue la flecha, se va corriendo la flecha, ¿no? Y se sigue repitiendo los mismos medicamentos al paciente porque, bueno, pues veo que funciona o veo que no pasa nada, ¿no? Cuando en realidad muchas veces esos medicamentos pues están siendo utilizados y no son necesarios, ¿no? Y lo otro es el tiempo, ¿no? Porque verdaderamente para poder prescribir un fármaco necesitamos educar al paciente, informarle al paciente por qué lo estamos suspendiendo, pues hacerlo progresivamente también, sobre todo en el caso de los psicofármacos, ¿no? Como mencionaba, los cambios al nivel de la farmacodinamia, pues hay una mayor sensibilidad de los receptores. Eso quiere decir que el paciente va a ser más sensible al inicio del fármaco, pero también al retiro de este. Entonces, verdaderamente necesitamos tiempo para poder también suspender estos medicamentos y también necesitamos tiempo para poder explicarle al paciente, ¿no? Lo cual a veces es un poco complicado a nivel de la atención, ¿no? Porque a veces no tenemos el tiempo suficiente
por ejemplo, en programaciones, ¿no? Por parte del sistema de salud, pues esa también es una gran barrera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de guías clínicas, pues nos indican cómo prescribir medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamentos, por ejemplo, son útiles para el manejo de presión arterial, ¿no? O qué medicamentos son útiles para este manejo de diferentes enfermedades, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que muchas de estas guías clínicas no te dicen cuándo suspenderlos. Gracias a Dios, pues cada vez está creciendo mucha más la importancia sobre y la inclusión también al adulto mayor dentro de las guías clínicas y dentro de los estudios, ¿no? Entonces ya hay cada vez más guías actualizadas sobre cuándo quizás no cuándo de prescribirlos, pero sí en qué tipo de pacientes podemos tener objetivos terapéuticos distintos, ¿no? Como por ejemplo adultos mayores muy frágiles o adultos mayores muy paliativos, pues las guías ya nos indican, oye, mi objetivo terapéutico va a cambiar, no va a ser el mismo que un adulto joven, ¿no? Entonces, esa en realidad es una gran ayuda, pero sin embargo también seguimos con ese vacío, ¿no? De algunas guías que no te indican cuándo suspender el medicamento. Lo otro es que muchas veces nos centramos en la enfermedad y las guías también incluyen diferentes patologías, pero no incluyen adultos mayores, peor aún no incluyen los más mayores, por ejemplo, los de 90 años a más, que cada vez hay más pacientes de 90 años a más por el cambio poblacional. Y lo otro es que no los incluyen a los que tienen gran cantidad de comorbilidad, ¿no? Diferentes patologías. Otro gran problema es la atención fragmentada por múltiples especialistas, ¿no? El paciente que me voy al neurólogo, me da un medicamento, me voy al cardio, me da otro, me voy al endocrino, me da otro, me voy al psiquiatra, quizás me repite el medicamento que ya me dio el neurólogo, pero de otro grupo. Entonces, existe como esta atención fragmentada y no, digamos, no hay quien se centre con el paciente a revisar la medicación, ¿no? Otro gran problema, antes que me pase a la siguiente diapositiva, por parte del personal de salud, una gran deficiencia es el hecho de que muchas veces no se coloca el hasta cuándo, ¿no? Existen muchas recetas que, por ejemplo, indican un medicamento y no colocan por cuánto tiempo lo va a tomar el paciente. Entonces, a ver, hay que recordar que los pacientes, muchos no tienen conocimiento o acceso a información de salud y no saben que esos medicamentos de repente eran por un periodo corto, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuándo debo de prescribir? Pues cuando no hay una indicación basada en evidencia, que es lo que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Cuando ya no logró el objetivo, cuando hay muchos eventos adversos o cuando el paciente no está dispuesto o no es capaz. Porque muchas veces también yo puedo tener la intención de querer recetar el mejor medicamento, ¿no? Ejemplo, la mejor intención en querer prescribir la mejor insulina, ¿no? Pero sin embargo tengo un paciente que no tiene soporte social, no tiene quien le coloque la insulina y el paciente tiene un déficit visual. Entonces, ¿cómo voy a poder yo indicarle la insulina al paciente si no va a ser capaz de colocarla, ¿no? Ya, y ahora, ¿cómo voy a hacer, no? ¿Cómo voy a pasar a de prescribir medicamentos inapropiados o innecesarios en una persona mayor? Pues para eso existen diferentes alternativas, diferentes herramientas que nos pueden ayudar. Por razones de tiempo no vamos a hablar sobre cada una, pero estoy dejando acá diferentes herramientas y pueden escanear el QR que aparece en la pantalla. La primera son los criterios Stop Start, que también son una lista de recomendaciones para la detección de la prescripción inapropiada y lo hacen en base a sistemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema endocrino, ¿qué medicamentos suelen ser utilizados de manera inapropiada? Y no solamente eso, sino para la omisión de prescripción, ¿no? ¿Qué medicamentos deberían ser indicados en un adulto mayor y pues no están siendo indicados de manera correcta? Entonces, es una lista de todas estas recomendaciones por sistemas que verdaderamente como personal de salud estamos obligados a leerlas si es que nosotros trabajamos con personas mayores, por todo lo anterior mencionado, ¿no? Por otro lado, tenemos los criterios de BIRS, que son un consenso también de recomendaciones de expertos sobre también una lista amplia de medicamentos que suelen ser utilizados de manera inapropiada en adultos mayores. Si tenemos pues más dudas, tenemos también diferentes algoritmos y distintas guías de prescripción también enfocados a los diferentes tipos de fármacos, ¿no? Por ejemplo, uno clásico son los inhibidores de bomba de protones que suelen ser
prescritos de manera inapropiada, ¿no? Porque es muy frecuente en realidad ver adultos mayores con el famoso omeprazol, ¿no? Entonces, verdaderamente mi paciente necesita el omeprazol, ¿no? Tiene una úlcera activa o tiene una hernia yatal que está generando síntomas intensos en el paciente, pues tengo que dar el fármaco por una cantidad de tiempo. Son muy pocas las indicaciones de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol que se dan de manera indefinida, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar diferentes algoritmos para poder aprender a prescribir estos medicamentos y también cuando estamos utilizándolos de manera inapropiada. Por otro lado, si tenemos pacientes que ya cumplen criterios paliativos, pues también existen guías recomendadas para la de prescripción en estos tipos de pacientes. Como mencionaba anteriormente, por los cambios fisiopatológicos o los cambios, perdón, farmacocinéticos y farmacodinámicos en el adulto mayor, pues uno de los grandes efectos adversos y uno de los grandes problemas también de la prescripción inapropiada de medicamentos son los medicamentos que tienen una alta carga anticolinérgica, ¿no? Recordar que la acetilcolina es un neurotransmisor que se utiliza mucho para la cognición, para el estado de alerta y para mucho más, ¿no? Pero estos medicamentos anticolinérgicos pues disminuyen la concentración de este neurotransmisor y esto me da o un alto riesgo de efectos o de eventos adversos en estos pacientes, como por ejemplo el delirium, que es un principal problema de varios medicamentos de este tipo, ¿no? Entonces, si yo tengo dudas si es que el medicamento que yo voy a prescribir tiene una carga anticolinérgica, pues tengo esta alternativa, esta calculadora de carga anticolinérgica que me puede ayudar. Solamente necesito escanear el QR y pues colocar el nombre de medicamento en el aplicativo o en la página web y voy a saber si es que tengo un riesgo de carga anticolinérgica. Y recordar que esta carga anticolinérgica se va acumulando en el paciente, ¿no? Ejemplo, si yo le doy un fármaco con alta carga, como por ejemplo la mitriptilina, y luego voy a otro, el paciente va donde otro especialista y le da otro medicamento con alta carga, como por ejemplo la oxibutinina, pues esta carga anticolinérgica se va acumulando en mi paciente, dándole un mayor riesgo de delirium cada vez más. Y por último tenemos también el MedStopper. Si tenemos también alguna duda sobre la prescripción que estamos teniendo en el paciente, pues colocamos el nombre del medicamento, la indicación que estoy planteándome con el paciente y también voy a poder tener un plan más abajo o unas indicaciones para ver si es que estoy, digamos, prescribiendo de manera apropiada o pues tenemos algunos riesgos con el paciente, ¿no? Y por otro lado, recordarles que ahora hay infinidad de aplicativos en los celulares, como por ejemplo el Medscape o el iDoctus, que se escribe iDoctus, que fácilmente podemos descargarlos y podemos tener ahí también calculadoras de interacciones para colocar los diferentes medicamentos que pueda estar presentando un paciente y evaluar si es que está generándose interacciones en ellos, ¿no? Ahora, recordando el caso clínico, pues recordamos a la señora Patty, la señora de 85 años con alta carga de comorbilidad y con diferentes medicamentos, pues evaluando su caso y estudiando un poco más, tomándonos el tiempo de revisar la medicación del paciente, pues vemos que ella era diabética, sí, utilizaba metformina y sumado a ello tenía glibenclamida. Pues la glibenclamida está dentro de los criterios de Stop Start y también dentro de los criterios de Beers como un fármaco potencialmente inapropiado en un adulto mayor. ¿Por qué? Por el riesgo de la hipoglicemias y esto también por el riesgo de caídas que genera en un paciente mayor. Para la hipertensión que tenía la señora Patty, pues estaba utilizando hidroclorotiazida y carvedilol. La hidroclorotiazida, dentro de sus efectos adversos, pues es el incremento de diuresis, las caídas también, y entre muchos más, como por ejemplo la hiponatremia, ¿no? Pero este incremento de diuresis, y ya que la hidroclorotiazida se daba por la noche, lo cual también es importante preguntar en los pacientes, ¿no? ¿En qué horario toman los medicamentos, ¿no? Al incrementar la diuresis, pues se incrementó la frecuencia urinaria del paciente, ¿no? Por lo cual el paciente presentaba pues incontinencia urinaria y
Pues fue donde otro especialista, el cual le recetó la oxibutinina. La oxibutinina, pues es un fármaco con alta carga anticolinérgica y dentro de los efectos anticolinérgicos está también la sequedad de mucosa oral, sequedad en los ojos, ¿no? Por lo cual se le indicó la hipromelosa, que son las lágrimas, y también puede generar estreñimiento, por lo cual también la paciente utilizaba el bisacodilo. Entonces, vemos acá una cascada de prescripción, ¿no? Para un medicamento que genera efectos adversos, se prescribió otro fármaco que generó más efectos adversos y que para este se generó un tercer o un siguiente fármaco, ¿no? Pues era una paciente con EPOC y asma y estaba utilizando el carvedilol, ¿no? Que es un beta bloqueante que pues, puede exacerbar broncoespasmos y exacerbar los cuadros de EPOC y de asma, ¿no? La paciente utilizaba salmeterol y ante estas exacerbaciones pues empezó con el uso de salbutamol y de bromuro y pratropio, que son otros inhaladores, que por cierto los inhaladores aumentaron la ansiedad de la paciente. Utilizaba también los inhaladores por la noche, por lo cual también la paciente presentaba insomnio, ¿no? Y ante ese insomnio pues se agregó también el alprazolam, que también por cierto está dentro de los criterios de Beers y Stop Start como uno de los medicamentos potencialmente inapropiados en un adulto mayor, ¿no? Nos referimos a todas las benzodiazepinas. En el caso de la artrosis, pues para la artrosis la paciente estaba utilizando el naproxeno, que también está dentro de los criterios de Beers, Stop Start y todos los demás, y que pues no son indicados para dolor crónico como lo es la artrosis, ¿no? Dentro de sus efectos adversos, pues es gastrolesivo, para lo cual se indicó el omeprazol por presentar una gastritis, y pues probablemente el omeprazol le siga ocasionando más efectos adversos, como inhibiendo la absorción de diferentes nutrientes. Y bueno, pues el naproxeno también estaba exacerbando o elevando los valores de presión, lo cual tampoco no estaba siendo muy bien controlado en el paciente. Entonces, como vemos, pues era verdaderamente importante sentarnos con el paciente, tener mucha calma, haber leído todos nuestros criterios de Stop Start y los criterios de Beers y empezar con la de prescripción gradual de muchos de estos fármacos, la corrección de algunos, y quizás pues agregar fármacos que sí podrían haber sido apropiados en el paciente como otra opción de tratamiento antihipertensivo, ¿no? Como conclusiones, ¿qué nos llevamos a casa el día de hoy? Pues la polifarmacia es bastante común, pero no es adecuada y no es apropiada, ¿no? Ojo que también hay algunas situaciones en las que la prescripción puede ser apropiada. Por eso, más que el número es revisar y ver si es que estos fármacos son apropiados para mi paciente o de repente no lo son. Ahora, cada medicamento debe tener una indicación. Recordar que nos basamos en medicina basada en evidencia, ¿no? Estos medicamentos tienen que tener un beneficio claro y un seguimiento también. No puedo simplemente indicar un fármaco a un paciente y pues no seguirlo o no revisar qué tal está yendo con ese medicamento y hasta cuándo lo va a tomar, ¿no? De prescribir es tan importante como prescribir. Y aquí sí me detengo un momento, porque en realidad acá es una llamada, una alerta, porque es muchas veces muy fácil, ¿no? Como mencionaba, una barrera muy importante en los pacientes mayores es que para ellos muchas veces el prescribir un medicamento o que les den un medicamento, pues para ellos es algo bueno, ¿no? No siempre, pero muchos tienen esa idea, ¿no? Entonces, luego cuando se les quiere quitar el medicamento, pues es muy, muy complicado. Entonces, antes de prescribir un medicamento, por favor, hay que ponernos a pensar si verdaderamente necesita ese medicamento y si verdaderamente es apropiado para una persona mayor, recordando que pues la fisiología es diferente en un mayor que en un joven, ¿no? Ahora, necesitamos revisar el tratamiento, sí, y con objetivos centrados en el adulto mayor, ¿no? Y con esto también recordar qué es importante para él, ¿no? Ahora, la farmacoterapia racional no es dejar de tratar, sino es tratar mejor y como se debe en una persona mayor. Recordar también siempre empezar de a pocos, sobre todo con los psicofármacos, empezar despacio, ir despacio y pues revisar seguido, muy seguido. Muchas gracias.